Bueno, buenas tardes. Nos alegra de corazón que estén acá. Y bueno, vamos a hablar de temas que normalmente el Señor nos ha venido hablando. Eh, Segunda de Reyes 20:1-6 dice: En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Señor, el Señor ha dicho así: pon tu casa en orden, porque de cierto vas a morir. Amado Padre Celestial, mi Señor, mi Dios y mi Rey, hoy queremos darte gracias, Dios, por esta palabra tuya. Te imploramos, bendito Rey, que seas tú guiando, iluminando y hablando, Señor. Para quienes estamos aquí, para quienes a futuro puedan escuchar, Señor, estas palabras que sean de lo más profundo de tu corazón. Tu nombre, Señor Jesús, con el poder, la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, han venido aconteciendo cosas muy interesantes que me encantan. Normalmente uno dice, es que el Señor no me habla. Pero si tú comienzas a mirar lo que estás haciendo en el curso de la semana, lo que estás hablando, lo que estás mirando, ¿sí? Pues resulta que Dios sí le habla a uno. Muchas veces lo que no quiere es entender qué es lo que le está diciendo. Y me encanta porque ha sido reiterativo. El devocional del miércoles lo hizo Carlos. Y Carlos nos hablaba de lo que tengo que aprender. Sí, y me decía yo, wow, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y hay tres momentos especiales. He traído, esto fue el inicio de una prédica del pastor Mario y es evidentemente el mensaje que le dan a Ezequías. Ezequías es el rey de Judá. Y un buen día Isaías llega y le dice, está enfermo, entonces uno espera como que lleven una palabra de aliento y le digan, no, Fred, pues Ezequías, eso, mañana ya estás otra vez de nuevo en casa. Y lo que le dice es, oye, pon en orden tu casa porque de cierto el Señor ha dicho que vas a morir. Y yo, ¿cómo? Yo creo que se queda uno contra la pared. Efectivamente, Ezequías se volteó contra la pared y lloró amargamente. Y entonces el Señor se le compadeció el corazón y le dijo, no, ve y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Pero uno dice, wow, o sea, no sabemos nosotros evidentemente en qué momento podemos partir hacia la eternidad y debemos de saber si estamos preparados para ese momento. Ahora, lo que de cierto que uno descubre dentro de ese panorama era que Ezequías tenía problemas en su casa. Y yo no creo de verdad, como lo decía el pastor, que era que tenía que arreglar el closet, organizar el cuarto, así como cuando la mamá sale y uno dice, no sale de aquí hasta que no me arregle el cuarto. No era de eso. Debería de tener problemas familiares. Entonces déjenme especular un poco y era que él tenía problemas con su esposa o con sus hijos. Y lo que el Señor quería era que antes de que se fuera a la eternidad dejara todo arreglado. Y de aquí me nace una gran pregunta y es, nosotros tenemos que mantener la casa ordenada todo el tiempo. Y eso me gusta porque viene a colación con lo que mencionábamos anteriormente y lo que vamos a hacer eh, para el próximo, para la próxima charla. Y lo que vamos a trabajar y es evidentemente hablar un poco de los sentimientos y queremos honrar estas parejas bonitas, a John Mauri y a Cari y a Gabriel y a Nubia en el proceso que han venido y cómo va a florecer y que nos sirvan de ejemplo y es, hay que arreglar la casa. Hay que arreglar la casa porque no sabemos en qué momento el Señor nos dice esto o nos dice aquello y es, efectivamente nosotros tenemos la casa arreglada o tenemos cosas por solucionar. Hablamos en la ocasión anterior en uno de los devocionales, yo hablé de las 10 jóvenes o las 10 doncellas o las 10 princesas. En esa parábola que trae Mateo 25 dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. 5 de ellas sensatas y prudentes y las otras insensatas. Nos está hablando de lo mismo. Y nos está hablando el Señor y nos está diciendo, oye, pon tu casa en orden. Es, no sabemos efectivamente en qué momento y cómo tenemos que hacer, pero sí tenemos que ser ¿qué? Prevenidos, prever, ver qué es el tema. Eh, y me encanta porque el siguiente evento es interesante. Entonces, uno, no sabemos si podemos morir o no podemos morir, tenemos que tener la casa en orden, tenemos que ser sensatos y estar preparados nosotros para cualquier momento.
Y el tercero, pues evidentemente es Mateo 24:37, que nos habla de la venida del Señor. Dice, y la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los tiempos antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería, y llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que en un abrir y cerrar de ojos vendrá. Entonces, todos esos pasajes nos están invitando a una sola cosa, a que estemos listos. A mi hija, por ejemplo, no le gusta este pasaje, no le gusta. Porque ella dice, no, papá, no ore por la venida todavía del Señor Jesucristo, porque es que yo quiero casarme, quiero tener hijos. ¿Sí? Entonces yo le he dicho, por lo menos este año, para que veamos todos estos matrimonios, no se preocupen, el Señor no va a venir. No, mentiras. Entonces es muy importante que nosotros efectivamente, de verdad, estemos preparados para ese momento. ¿Y por qué? Porque el Señor nos dice que nosotros debemos de vivir cada día como si fuera el último. El ayer quedó en el recuerdo, no existe, o sea, yo no puedo hacer nada del ayer. El mañana es una utopía, no sabemos qué puede pasar. ¿No? Y lo único que nos dice el Señor es que lo que tenemos es hoy, lo real, lo cierto es hoy. Mañana no sabemos qué pueda suceder. Por eso debemos de trabajar ¿para qué? Para el hoy. Por eso Martín Lutero decía, vivamos como si hoy fuera el último día, pero preparémonos para vivir los próximos 50 años. Y sobre eso, sobre esa reflexión que partimos es que queremos hablar hoy. Eh, y es, si nosotros tenemos que vivir el hoy y prepararnos para el hoy y, y estar listo para lo que puede suceder, es importante que nosotros adquiramos conciencia de ciertos aspectos. Debemos tener mucha conciencia. El pastor Mario habló hace eh, un par de semanas en el ayuno sobre las metas, los propósitos, aquellas cosas que tenemos como medio inconclusas, y habló de un pasaje de Hechos de los Apóstoles 26, donde el apóstol Pablo está disertando con el rey Agripa y cojo el versículo 19 que dice, así que el rey Agripa no fui desobediente a la visión celestial. Y bueno, lo decía el buen Pablo, no fui desobediente a la visión, a la misión. Y eh, uno dice, wow, de verdad Pablo lo decía y hacíamos esta mañana en el curso una profunda reflexión sobre Pablo. Pablo, un hombre que es judío por naturaleza. Sencilla y llanamente un día el Señor lo toma, lo coge, tiene un encuentro con el Señor y él se la toma en serio. Y pues pensemos por un minuto, o sea, cuando leemos nosotros las cartas de Pablo, eh, Pablo el 90% de sus cartas las escribió ¿dónde? En la cárcel. Entonces, como no podía ir Pablo a predicar a Roma, ¿qué hacía? Venga chino, yo hago una carta y usted va y la lee allá. ¿Sí? Y así escribe todas las cartas. La carta eh, a Timoteo, la carta a Filimón, la carta a los Efesios, a los Gálatas. Eran cartas que él tenía que mandar. Pero jamás Pablo en su vida pensó que con esas cartas 2000 años después nosotros estábamos siendo convertidos y estábamos sedientos y nos enamorábamos de la palabra de Dios. O sea, si nosotros pudiéramos volver en el pasado y llegar en el año 63, cuando Pablo está en Roma preso y está escribiendo las cartas, uno decía, Pablo, escribe más. Porque de cierto le digo que 2000 años nos vas a contar toda la revelación que solamente ella tiene. Entonces pensemos que Pablo no se lo hubiera tomado en serio. Hubiera dicho, no, pues esperemos, yo salgo de la cárcel y voy y hablo con ellos. Decir, o que se hubiera quejado del Señor y le dicho, a ver, Señor, yo me convierto, comienzo a hacer cosas y usted lo que hace es meterme en la cárcel. Pero hoy, después de 2000 años,
nos damos cuenta que Dios tenía un propósito para él. Dios tenía un gran propósito en Pablo y le damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no hubiéramos podido ser convertidos ni por Mateo, ni por Marcos, ni por Lucas, ni por Juan. Todos ellos eran judíos con un pensamiento judío y ellos le estaban enseñando a judíos. Ese puente fundamental que hay para que nosotros lleguemos al cristianismo, Pablo lo va a utilizar. Y uno dice, wow, ¿verdad? Sí. Y me encanta reflexionar sobre eso porque ellos jugaron un papel protagónico y nunca fueron desobedientes, sino que realmente hicieron, trabajaron en pos, sabiendo efectivamente que ese era el propósito de Dios. Pensemos que José, el esposo de María, no hubiera sido serio con el propósito que Dios le había dado. Se hubiera casado con María, sino que hubiera dicho, no, yo soy rebelde, me divorcio de María, dejo botada a María, si hubiera cumplido el propósito que Dios tenía, ¿no? ¿Y por qué quiero realmente que hoy salgamos con una mentalidad diferente? Es porque la palabra de Dios dice que el propósito que tiene con cada uno de nosotros no lo puede hacer el vecino, lo tengo que hacer yo. Es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso transforma mi vida, pero también está transformando las generaciones futuras. De lo que tú y yo hagamos, nuestros hijos van a ser fuente de bendición o van a ser fuente de maldición. Entonces no solamente estamos en nuestro entorno golpeando, ¿sí? Estamos con nuestros hechos, con nuestras acciones tomándolos, sino que hay otra gente que viene detrás nuestro, que está en nuestro entorno, que sufre las consecuencias, evidentemente, de lo que yo tomo. Ahora muy bien, Dios, por lo menos con los que estamos aquí, tiene un propósito. Recordamos siempre que efectivamente lo que la palabra de Dios dice. Y Él dice que los que hemos sido, recordamos Romanos, lo vamos a ver más adelante, pero dice que Él, con los que nos ha escogido, tiene un propósito. Y Él habla de que tiene un propósito muy especial con nosotros. Hablamos de que estos chicos se van a casar y ya en pareja Dios tiene un propósito para ellos. ¡Wow! ¿Cuál? No sé, pero ellos se dejan guiar por la voluntad de Dios y a lo mejor van a ser los pioneros para que muchos de los que estamos aquí sigamos el ejemplo de ellos a través de ciertas cosas y puedo decir lugar. Como decían los chicos, sí, sí, puede, sí, se puede, y sí se puede, pero si lo hacemos a la manera ¿qué? A la manera de Dios, no a la manera del mundo. Entonces, queremos que realmente tengamos la capacidad de pensar y ir más allá. Esta mañana hacíamos una profunda reflexión, casualmente, a raíz de lo de Pablo, y era, si te das cuenta, mira cómo Dios actúa. Dios escoge a un hombre, a Abraham. Abraham tenía 75 años, por cierto. Uno cree que ya después de que pasa como de los 50, de los 60, dice, no, ya, Dios que va a tener un propósito conmigo. Pero el hombre de la fe, el pilar fundamental donde él comienza a desarrollar toda la palabra de Dios, lo llamó a los 75 y cumplió su promesa a los ¿qué? A los 100 años. Así de modo que, Rodrigo, no te preocupes, todavía Dios tiene un propósito por ti. Y es fundamental por eso, o sea, ¿por qué? Porque no importa la edad, o sea, mientras usted esté vivo, Dios no ha terminado contigo, o sea, tiene un propósito contigo. Por eso la necesidad de qué? De todas las mañanas levantarnos a decir, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes conmigo? O sea, heme aquí, envíame a mí. Pero normalmente nosotros decimos, heme aquí, envía al vecino. ¿Sí? Entonces, y Dios quiere evidentemente que nosotros pensemos, reflexionemos. Y vemos que viene todo el curso con el pueblo, viene Isaac, Jacob, luego vienen las 12 tribus, están en Israel, saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, lo lleva por el desierto, la tierra santa, y él ya comienza a trabajar con ese pueblo. Pero hay algo que llama y rompe mi corazón y es la traza de todo el pueblo de Dios está hasta 400 años del nacimiento del Señor Jesús. Y luego entre ese 400 antes y el nacimiento del Señor Jesús, no hay palabra de Dios.
No hablaron los profetas. ¿Qué pasó? Se cayó. Venían tan juiciosos hablando. Y me daba cuenta esta semana que mientras Jeremías hablaba en Jerusalén, Ezequías hablaba en Babilonia. O sea, y hay un momento en que se calla. Si queremos ver la historia del pueblo de Dios, pero sin profetas, pues leemos los macabeos y en los macabeos conocemos históricamente qué estaba pasando con el pueblo, pero no hubo palabra de Dios. Y por el contrario, me encanta porque viene el movimiento de Alejandro Magno, Alejandro Grande, y saca una escuela que es la escuela griega. Y la escuela griega es todo lo contrario de los israelitas. Usted le dice a un judío, esto es así, y él por fe se lo cree. Los griegos todo lo preguntan, todo lo cuestionan, y viene una ola de pensamiento grande. Y ellos son, ¿dónde nace la cuna de la filosofía? Los griegos crearon el áfora solamente para disertar, y les gustaba que hablaran, y ahí nace Tales de Mileto, Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles. O sea, la cuna del pensamiento nace ahí, y es antagónico, porque ellos lo cuestionan. Y la filosofía nace sobre tres preguntas básicas: es de dónde vengo, qué hago aquí y para dónde voy. ¿Sí? Colateral con ello me estaban preguntando, estaba diciendo, oiga, ¿existe Dios? ¿Y qué hay después de la muerte? Y esa ola de pensamiento, a pesar de que nosotros la vemos que choca con el pensamiento judío, son complementarias. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente pensante. Dios quiere que tú y yo pensemos, o sea, que no aceptemos las cosas por aceptarlas, porque Él dejó demasiada evidencia para que tengamos nosotros decir, wow, ¿verdad? Esto tiene la capacidad. Y hoy en día más, porque hoy en día la ciencia, de cambio de negar la palabra de Dios, la está confirmando. Y no, wow, ¿verdad? ¿Verdad? Y dentro de ese sincretismo, que es la llegada del judío, con su pensamiento de fe versus el pensamiento griego, es el caldo de cultivo donde en el centro nace el Señor Jesús. Wow. Dice, oye, yo quiero, evidentemente, yo quiero, ¿por qué? Porque yo no quiero que me acepten solo por fe. Yo quiero que realmente revisen y miren todo lo que ha pasado, yo lo que he dicho y cómo viene la confirmación. Y es claro que nace el Señor Jesucristo, y cuando nace, ¿a dónde va el pueblo? Al pueblo judío. ¿Por qué? Porque eran los únicos que conocían, ellos conocían la trayectoria. Claro que esta semana estábamos revisando y mirando con mi esposa, que estaba terminando el Factor, y veía uno que muchos de los pensamientos y lo que presenta Platón con la cueva profunda, con las sombras, trae mucho de lo que los judíos habían dicho. Tenían que haber sido tocados en determinado momento. Los tipos eran intelectuales y miraban mucho el aspecto religioso y se estudiaba. Y eso impactó, no como lo dicen normalmente que fue Platón impactó sobre los judíos, sino los judíos impactan sobre Platón. Los judíos son muy anteriores a lo que era Platón. Pero con esa filosofía llegan y nacen. Y uno, solo para recalcar, efectivamente lo que genera en Pablo es la capacidad disertiva para coger todo el pensamiento helénico versus lo que él conocía de Dios y poder demostrar que se estaban cumpliendo los tiempos del Señor. ¿Es una verdad? Sí, wow, súper. Eso lo hace a uno reflexionar profundamente. O sea, venga, Dios ha querido que nosotros pensemos, miremos y tengamos la capacidad de no tragar entero, sino decir, esto es así y lo podemos, y realmente aguanta la disertación. Pero es la capacidad de pensar. Hoy en día tenemos una gran ventaja. Tenemos nosotros una gran ventaja. Es que muchas de las preguntas que ayer se hicieron, hoy tenemos las respuestas. Y lo que queremos en esta tarde es hablar sobre esas respuestas. ¿Sí? Y los griegos siempre se preguntaron, ¿de dónde arranco? ¿Dónde comienzo? ¿Cuál es la
punta de allá para poder comenzar. Hoy tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es clara. Lo primero es que todo comienza en Dios. Absolutamente todo comienza en Dios. Colosenses 1:16 en la nueva versión dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por Dios y ha sido creado para él. Wow. Y me encanta porque esos pilares fundamentales en que se desarrolla la retórica, es decir, Dios creó el escenario perfecto y nosotros hoy debemos de darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias, porque no estamos divagando y tenemos cosas muy concretas y tenemos la fuente primaria que es tu palabra. Y eso significa que el Señor me está diciendo que todo lo creó Él y que lo creó para Él. O sea, yo soy una creación de Dios. Como lo creó, lo que a continuación el Señor me va a decir es que yo no soy un accidente. A veces nosotros pensamos, y más cuando nosotros le preguntamos a nuestros padres, es decirle, oye, papá y mamá, ¿ustedes me estaban buscando? Y lo que le van a decir, ¡up! No fue un susto. O sea, eso no estaba en los planes de papá y de mamá, pero sí estaba en los planes de Dios. A él sí quería y quería evidentemente que papá fuera este, que mamá. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de ellos. Y es muy interesante ver el propósito que tenía. A veces uno como que juzga al papá o a la mamá y cuando los juzga no se da cuenta que Dios tenía un propósito. ¿Por qué? Porque aprendimos que Dios es un Dios de propósitos. En todo hay un propósito, pero en absolutamente todo. En una planta, en un árbol, en un ave, en la geografía, en la topografía, en todo lo que nos pasa. Dios es un Dios, siempre será un Dios de propósitos. A Él no se le fue absolutamente nada, nada al azar. Entonces lo primero que yo entiendo, evidentemente, es que nosotros arrancamos y comenzamos en Dios, como fuente primaria de la creación. Y que Él, es increíble, Él nos dice que nos creó antes de la creación del mundo. O sea, hizo el mundo para ponernos a nosotros a Él. No es que nos hizo a nosotros como producto y como consecuente, diciendo, venga, yo quiero que se desarrollen y desarrollen el hábitat donde van a vivir. Y Él no se equivocó en muchas cosas, o sea, Él no se equivocó en el país donde nací, en la época en que nací, en lo que se está generando actualmente, y yo le doy gracias a Dios por eso. Si hubiéramos nacido 200 años atrás, ¿crees que hubiéramos tenido acceso a la palabra de Dios? No. 200 años atrás la palabra se hacía en latín, la hacían de espalda ahí, y nosotros, si a duras penas hablamos el español, menos el latín. Entonces, usted entraba y como entraba salía, no entendía nada. Hoy en día no. Hoy en día yo creo que el que menos tiene 2 o 3 Biblias en su casa, y si no tiene 2 o 3 Biblias en la casa, aquí debe tener 50 versiones. O sea que la disculpa de que yo llego al cielo y digo, oiga, es que yo no sabía, no. Cuando uno entra a la facultad de Derecho, de verdad, me encanta, y me encanta haber estudiado Derecho, porque a nosotros nos enseñaron una ley de 1887 que dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Quiénes conducen acá? Levanten la mano. ¿Quiénes conducen? Ok. Ahora yo quiero honestamente que ustedes me digan si han leído la ley 787. Es el código de tránsito. A ver, ¿no lo han leído? Bueno, entonces, si usted comete una infracción, usted podría decir, es que yo no conocía la norma. Ahí está la norma. Entonces, yo no puedo eximirme de decir yo no conozco el Código Nacional de Tránsito. Cuando llegue al cielo va a ser exactamente lo mismo. Allá le van a decir, ups, es que yo eso no lo conocía. Decía, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, digamos que nosotros, la fuente de nuestro conocimiento o nuestra sabiduría está acá. Quien creó y hizo la creación
la hizo propositivamente. Lo ideal, hay un ejemplo que coloca Rick Warren y me encanta y es, si a usted no le hubieran dicho para qué sirve un reloj y qué es un reloj, y se lo presentaran ahí, ¿usted sabría qué hacer con el reloj? No. Pues uno dice, es una cosita que da vueltas y da vueltas y da vueltas y vueltas ahí. Entonces, para yo saber cuál es el propósito y qué es la función que cumpla ese, pues yo llamo al relojero, ¿no? Le digo, bueno, a usted que inventó esta vaina, dígame para qué sirve. Y él va a resultar y me va a decir, no, pues eso es un reloj, mide tiempo, cuando los palitos van acá amanece, cuando llegan aquí oscurece. Y si uno, wow, ¿verdad? Pues Dios es lo mismo, solo que no lo dejó escrito. Y es espectacular cuando uno comienza a sincronizar y ver evidentemente qué es y para qué hizo Dios cada una de las cosas, ¿sí? Y me encanta, ¿por qué? Porque cuando hay dos cosas fundamentales dentro de él, dice todo comienza en Dios, pero cuando todo comienza en Dios, Dios tiene un primer acápite fundamental dentro de ello y es que como todo es propositivo y nos quedó con un propósito, el primer propósito que Dios habla, ¿cuál es ¿usted sabe cuál es lo que Dios quiere, el primer propósito que quiere de nosotros? ¿No? Bueno, el primer propósito que Dios quiere con nosotros es que lo conozcamos. Eso es lo primero que Él quiere. En el libro de Oseas, ¿sí? Oseas 6:6, se lo traje en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Me encanta, me parece, esa Biblia es el lenguaje pues nosotros utilizamos normalmente la nueva versión internacional, pero a veces es interesante ver qué dicen las otras versiones. Y dice, Oseas 6:6 dice, quiero que muestren amor, no ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Dice uno, wow, ¿verdad? Entonces, a veces uno como que ofrecía sacrificios. Yo no sé si alguno de ustedes subió a Monserrate a pie pagando una promesa, pero yo sí lo hice. O fui al 20 de julio, uno decía, y él dice, más que promesas y hacer sacrificios, yo quiero una cosa, ¿sabes qué? Que me conozcan. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Nosotros acuñamos una frase célebre, ¿se acuerda? Le dice, conocerte es amarte. No me diga que John Maures se enamoró de Karina sin conocerla. Eso es estúpido. O sea, uno conoce a la persona y se enamora. O no, Gabriel. Uno tiene que conocer a las personas para enamorarse. Entonces, normalmente uno conoce a la persona y a través de conocer a esa persona, ¿qué hace? Se enamora de esa persona. Mientras tanto, intentarlo hacer, no. Ahora, cuando nosotros leemos el mismo Oseas, pero ya no el 6:6, sino el 4:6, que dice, mi pueblo se ha perdido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea, 6:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a conocerlos, a reconocerlos como sacerdotes. Ya que olvidaste la ley de su Dios, me olvidaré de bendecir a quienes, a sus hijos. Wow, ¿verdad? Sí, o sea, no solamente el tema es para mí, sino el tema que es generacional. ¿Sí? Y encuentro en el Nuevo Testamento algo que impacta mi corazón y es Mateo 37. Un buen día, el Señor Jesús va por la plaza y los fariseos y los maestros de la ley lo acorralan y le preguntan y le dicen, bueno, Señor Jesús, dígame, ¿cuál de todas estas normas, preceptos, leyes es la más importante? Dígame una. Entonces dice, mire, le voy a resumir la ley y los profetas en dos. La primera es que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todo tu mente y todo tu corazón. Y la segunda es igual, pero va a ser con tu vecino. Entonces, él lo primero que dice es, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente. O sea, no dista el pensamiento griego del cual hablábamos, sino que él quiere que nosotros lo amemos con nuestra mente, no con nuestro corazón. Los judíos lo amaban con el corazón. Pero nosotros lo amamos con la mente y cuando razonamos las cosas y por encima de la razón decimos, ahí estás tú, en la creación, ¿sí? Y ya da testimonio.
Y eso lo llevamos al corazón. ¿Cuál es la milla más larga? Esa, llevar un pensamiento de nuestra mente a nuestro corazón, porque nuestro corazón se vuelve rema, ¿sí? Es uno, wow. ¿Y qué? Y con el alma. Entonces, ese es el amor que Dios quiere para Él, que lo amemos con nuestra mente, con nuestra alma y con nuestro corazón. Wow. Ese es el primer acápite de lo que Dios quiere de nosotros. Y luego el segundo paso. Entonces, lo primero que Él quiere, el Señor quiere que es darse a conocer y quiere que lo amemos. Eso es, o sea, y esa es la secuencia. O sea, usted no puede decir, no sea hipócrita, no diga que ama a Dios si usted no lo conoce. Y a mí me encanta. La semana pasada, de verdad, estaba mirando y pedí palabra y me dijo algo que después me paré y me quedé pensando y fue chistoso. Realmente fue chistoso. Entonces me fui riéndome todo el tiempo. Es más, mi esposa me preguntó, ¿y por qué te ríes? Dice, porque hoy entendí que a Dios le gusta el buen humor. De verdad, me hizo un chiste ahí cuando yo preguntando una cosa y me contestó algo que me pareció muy, muy, muy chistoso y dije, chévere, porque yo comienzo a conocer el carácter y la vida del Señor. Y me encanta cuando, para mí fue fascinante, porque nosotros siempre nos imaginamos que Dios es hiperrígido, que no se le sale un chiste, que no dice nada, pero no, a Él le canta el buen humor y me dice, wow, ¿verdad, Señor? Y me fui feliz porque encontré una faceta que no había pasado, y es la faceta donde Él nos hace a nosotros una broma, y dice, oh, chévere, me encanta. ¿Y eso qué hace? Me enamora. Ahora, mensaje para los hombres. Las mujeres siempre buscan un tipo que no sea hiperrígido, sino que de vez en cuando sea chistoso, suave. Ese es el carácter también de Dios. ¿Sí? Usted le pregunta, ¿y por qué no? Pues es guapo y todo, pero es que me hace reír y tiene una conversación súper rica. Chévere eso. No puede uno perder el buen humor. Es la primera característica básica en busca de Dios, que es conocerlo y amarlo. Entonces Él quiere que tengamos una relación que de todos los días. Recordaba a mí una de las grandes razones por las cuales a mí me encanta dictar el ADN, es porque yo en el ADN, antes se llamaba eh, vida nueva, vida abundante, en ese momento yo debo reconocer que yo hice la oración de fe, y perdónenme, yo sea honesto, yo no sentí nada, no pasó nada, pero yo comencé a hacer el ADN y wow, o sea, como la segunda o tercera vez yo me enamoré de Dios, quería conocerlo, o sea, ¿verdad? Maravilloso, quiero descubrir quién es. Y hubo un amor maravilloso. Por eso ya les reitero, para mí el dictar el ADN, eh, me ubico dentro de ello y digo, el Señor va a tocar con estas prédicas a alguien. Lo mismo que hago hoy. Es decir, yo sé que con estas prédicas, alguno o muchos de ustedes van a salir tocados en una partecita, porque Dios les habla. Pero si no, también estamos dejando un archivo para la posteridad, porque va a haber un día un arrebatamiento. Y si nos vamos los creyentes, ¿quién les va a predicar a los no creyentes? Las grabaciones y los registros históricos que dejemos nosotros ahí son los que ellos se van a pegar para poder encontrar estas perlas. Y no sabemos si sea hoy o sea mañana. Pero desde que entendí eso, yo quiero dejar los registros ahí guardados. No sabemos quién va a salvarse a través de una predica de estas. Y si se salva uno, vale la pena. Bueno, lo segundo que tenemos entonces, la primera característica fundamental es conocer a Dios. Cuando yo lo conozco es conocerlo, es amarlo. Y la segunda, pues ya lo había dicho el Señor Jesucristo, que era fácil, es amarás a quién, a tu prójimo. Y wow, esta es bien interesante. Cuando nosotros leemos Mateo 25:35. Yo no lo voy a leer porque va hasta el 46, pero sí para que ustedes lo recuerden. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste. Entonces, el Señor, ¿qué es lo qué dice el Señor? A mí me encanta lo que dice el Señor por una sencilla razón. El Señor dice, oiga, como yo no estoy presente allá,
Pues no lo haga conmigo, pero ahí tengo a Carlos, háganlo con Carlos. O sea, Carlos necesita algo, ayúdenlo. Y es fundamental porque él me dice, mire, yo quiero decirles, sus hijos, sus padres y sus parientes cercanos, no tenemos certeza si van a llegar a los pies de Cristo y van a estar en la eternidad. No hay certeza de eso. Pero de todos ustedes que han recibido al Señor en su corazón, sí hay certeza de que van a llegar al cielo. Entonces yo puedo pasar 20, 30, 50 años con papá, con mamá, con mis hermanos, con mis hijos, y chévere, sigo orando para que ellos lleguen, pero no tengo certeza, pero de ustedes sí. Entonces, ¿de quién debo de afianzarme? De ustedes, porque finalmente es la familia con que yo voy a llegar al cielo y voy a vivir la eternidad. Y si voy a vivir la eternidad, mejor limo las asperezas aquí en el cielo, mejor aprendo a amarlos acá. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere y muestra es un modelo de familia. A mí me encanta, miren, ninguna religión, ningún credo, absolutamente nadie muestra el modelo de Dios. El modelo de Dios es único, una familia. Eso muestra Dios. O sea, ¿cuál de los dioses se muestra como papá? Ninguno. Solo el cristianismo se muestra como papá. Ahora miren una cosa, miren ustedes a los judíos, la fuente fundamental. ¿Quién vino a mostrarnos el modelo de papá? Jesucristo. Jesucristo, Padre, Hijo. Increíble. O sea, nosotros somos la gracia viva. Es que no la tenemos más fácil y nos hacemos los difíciles. Bueno, nos hacemos los hiper difíciles, que no es con nosotros. No, es que el modelo es espectacular. ¿Dónde quiere Satanás romper? La familia. ¿Qué es lo que no quiere que haya? Familias. ¿Por qué la mayoría hoy en día no quiere casarse ni comprometerse y hay una crisis de responsabilidad? Ahí está sentada. Esta semana veíamos en nuestro devocional, me encantó, es que todo el mundo habla de derechos y es mi derecho, mi derecho, mi derecho. Sí, pero es que espere, la declaración es de los derechos y los deberes fundamentales, pero esa parte de los deberes fundamentales la cercenamos. Y la verdad es que el Señor habla más de deberes que de derechos. O sea, la palabra de Dios es un libro, perdóneme que le diga, es un libro de deberes, no es un libro de derechos. El mundo siempre te hablará lo contrario de la palabra de Dios. Y les mostraba y les decía, mire, aquí el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer. Pero no nos hace un sindicato para decir, y aquí está el sindicato de los derechos, derechos, derechos. Pero si ustedes lo encuentran en la palabra de Dios, por favor, avisen, porque yo no lo pude encontrar. Y lo que Él me llama, efectivamente, ¿a qué es? A que en el segundo aspecto yo ame a mis hermanos. Y entendí algo fundamental. Por eso existe la iglesia. Porque aquí es donde nosotros nos reunimos los hermanos de la fe. Y todo lo que se levante en contra, o sea, el anacoretismo, que era el yo me voy, me aíslo en un sitio y allá voy a predicar y a hablar y a tener un encuentro con Dios, no es bíblico. Es bíblico que nos reunamos, es bíblico que nos relacionemos los unos con los otros, es bíblico que convivamos y es bíblico que aprendamos a amar a los que no nos aman, a los que son difíciles de amar. Cuando yo le digo, Señor, es que yo quiero amar a mis hermanos y me cuesta dificultad, adivine a quién me va a poder amar. Al más difícil de los difíciles. Aquel que nos causa neura cuando lo vemos entrar y decimos, wow. Pero el Señor dice, es como si fuera un puercoespín. Si me acerco, me pica. Pero tengo que hacerlo. ¿Sí? Ahora es impresionante, yo no sé si se han podido dar cuenta, pero es, dele una oportunidad a una persona que es difícil y conózcala y la va a aprender a amar. Esa persona es reacia, es una persona distante, es una persona que no se involucra con nadie. Y no estoy hablando de John Mauri porque ya es un hombre que se involucra, que habla con todo el mundo, ¿sí? Por favor, ¿sí? Pero cuando uno lo conoce,
uno comienza a entender las personas. Si usted ve las personas que, esta semana estábamos hablando del testimonio de esta señora Meyer, pesadísimo, y ella decía algo cierto, decía, yo fui objeto del abuso sexual de mi padre, pero es que resulta que mi padre había sido objeto de abuso sexual y era una cadena que ella rompió. Entonces, nosotros tenemos muchas veces que encontrarnos con eso, ¿para qué? Para romper cadenas, ataduras. Pero ya él ya dice, y aprendí a amar a ese hombre que me hizo tanto mal. ¿Por qué? Porque se dio la oportunidad de conocerlo. Cuando nosotros vemos la película La Cabaña, ¿cierto? ¿Qué vemos nosotros? Que el chico que termina matando a su papá, porque realmente lo golpea todo el tiempo, había sido objeto de maltrato. Entonces nunca juzgues un libro por la carátula, ni nunca juzgues a una persona por lo que es, hasta que ¿qué? Hasta que no la conozca. Porque cuando te das la oportunidad de conocer a esa persona, termina amándola. Lo mismo sucede con Dios. Conocerla es amarla. Sí, me parece súper. Dale un like a eso. Muy bien. Entonces, ¿Dios qué nos va a permitir? Pues si Él quiere tener una familia en el cielo, ¿qué es lo que pretende? Que nosotros tengamos buenas relaciones. Por eso es fundamental las buenas relaciones. Por eso es importante que nosotros vivamos en armonía. Por eso es importante fomentar el amor y no el chisme, la habladuría o la disociación, sino poder realmente ser eso. Y uno dice, espectacular realmente el modelo que tiene Dios. Porque Dios lo que nos está preparando es aquí para la eternidad. ¿O ustedes no se han hecho esta pregunta? Por lo menos yo me la he hecho. Pues bueno, Dios nos conoce, Dios sabe que somos, si vamos a ser salvos, si no vamos a ser salvos. ¿Qué nos tiene haciendo la tierra? Pues debería habernos creado derechito para el cielo. O sea, este paso como que, Señor, yo ya voy ahí, chao, ¿qué hago aquí en la tierra? Pero casualmente lo que Dios nos tiene aquí es aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y estamos en un proceso de aprendizaje. Y aprendemos hasta el último día. Y lo que estamos haciendo aquí lo vamos a hacer al cielo. Entonces yo le decía, Señor, que, no sé, tienes clases allá. Pues decía yo, pues yo me veo como docente allá, yo creo que podría ir a dar algunas clases. Pero también trabajo en seguridad. Entonces le decía, Señor, usted me va a nombrar jefe de seguridad de su escolta. ¿Qué tal uno el jefe de seguridad de escolta de Dios? Sería algo fantástico. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. O sea, muchas de las cosas, el limar las asperezas, el aprender a tener un carácter dócil, el aprender, todas las cosas que nosotros estamos aprendiendo, no las estamos aprendiendo para acá, sino las estamos aprendiendo ¿para qué? Para la eternidad. Por eso, a partir de hoy, recuerde siempre que cuando le pasa una cosa, no pregunte por qué, sino qué, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Y cuando aprendes y conoces, evidentemente el camino se abre. O sea, Dios no nos quiere tener todo el tiempo ahí en el refrigerador. Aprendimos la lección y no está acá, ya. Pero tampoco nos va a soltar si nosotros no aprendemos. Siempre les recordaré, ¿cuánto nos demoramos atravesando el desierto? Los expertos dicen que normalmente es un recorrido que hace unas 3 semanas. Los israelitas duraron 40 años. Pero si usted sigue leyendo la palabra, muchos de ellos murieron en el desierto. El tiempo no lo pone Dios, el tiempo lo pongo yo. Y yo cuando aprendo, entiendo la lección, salgo y voy a otra instancia. Pero siempre estoy aprendiendo. Dios no me pone situaciones solo por ponérmelas, sino que siempre tengo que aprender algo de ahí. Dios no me coloca personas ahí porque le parece que estaba aburrido, entonces le mando a fulanito de tal. Me manda a una persona o para que yo la impacte, le enseñe, aprenda algo de mí o yo aprenda algo de esa persona. Pero no es por pasar el tiempo. Dios está buscando cosas interesantes. Bueno, entonces el primero, pues evidentemente, lo que Dios quiere es que lo conozcamos y que lo amamos. El segundo es que amemos a los hermanos. El mismo Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, no solamente como pareja, sino que nosotros estamos viviendo ¿qué? En comunidad. El tercero es fácil, ya hemos hablado, y es
crecer espiritualmente y la medida mía siempre va a ser ¿quién? Jesucristo. O sea, yo no puedo decir que es fulano de tal, ni siquiera que es el pastor Mario, pastor Darío, ellos son fantásticos, pero son hombres y tienen errores y cometen errores y muchas personas se van de la iglesia porque dicen, es que el pastor, ¿no? El pastor es una persona común y corriente. Nuestro modelo siempre va a ser ¿quién? Jesucristo. Él va a ser nuestro modelo. Y lo que nosotros tenemos es que aprender y cambiar. Hay un pasaje súper conocido que es Gálatas 5. Nosotros normalmente siempre leemos el 22, pero es interesante cuando arrancamos desde el 18. Dice que los frutos de la carne son ¿qué? Iras, peleas, disensiones, celos, ¿qué más me dice? Me dice que inmoralidad sexual. Y luego nos dice que debemos pasar a otra instancia. ¿Cuál es la otra instancia? Y es Gálatas 22. ¿Y a dónde debemos de llegar? Dice, en cambio el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y a mí esto me encanta porque normalmente yo siempre hago el reflejo, cómo era y cómo soy. Y todos los días me pregunto, ¿y dejé? Eso no es que uno dice, ya me convertí y ya estoy al otro lado. No, es un proceso donde lo voy haciendo. Pero me dicen que es, no que son los frutos del Espíritu, sino me dicen que es el qué, el fruto, es uno, con todas sus vertientes. Y lo que Dios está esperando es que lleguemos ahí. Entonces, ¿dónde nos va a trabajar a nosotros? Pues nos trabaja que en el amor. Si somos así medio huraños, pues nos mandará a alguien hasta que nos dome. Y casos de éxito se han visto. No se sientan aludidos. Dice, amor, alegría. Eso genera alegría. O sea, nosotros no debemos desayunar con limón todo el tiempo. O sea, lo que Dios quiere que es, que sean alegres. La palabra de Dios dice, en Efesios, que siempre lo leemos, dice, y acérquese que qué, con alegría. O sea, Dios es un Dios alegre, por eso hace chistes. Es un Dios chévere, a mí me encanta. ¿Sí? ¿Qué más dice? Seamos bondadosos. O sea, no, seamos generosos. En la medida que nosotros demos, Dios nos va a dar. Tenemos que aprender de la bondad y de la misericordia de Dios. Y esta mañana de verdad estaba diciendo, tenía un sobregiro esta semana y uy, yo voy a pasar ese fin de semana con un sobregiro como de 400.000 pesos y ¡pam! Llegaron 700.000 pesos y uno dice, Señor, no los esperaba por ningún lado. Pero cuando uno se dedica a las cosas de Dios, Dios se dedica a las cosas de uno. Decir, wow, ¿verdad, Señor? O sea, Él lo descresta a uno, bueno, uno espera que sean grandes cosas, pero en las grandes y en las pequeñas, ahí está Dios. Si no nos manda a Miami, a Isla Morada, de paseo, todas esas cosas Dios las hace. Por Dios, o sea, ¿cómo no le vamos a dar gracias a Dios? ¡Wow! Dice, tenemos que ser alegres, que haya paz en nuestro corazón, no importa qué es lo que pasa, pero que tiene que haya paciencia. Uy, yo creo que de las cosas que más nos trabaja, sobre todo al sustituto, es en la paciencia. A ver, y estamos en una época que es de velocidad, de rapidez, del microondas, de todas las cosas preparadas. Y uno dice, venga, lo que menos tengo es tiempo. Y el Señor me dice que tenga, ¿qué? Paciencia. Recuerdo que en una prédica Rick Warren decía, yo comenzó a él a orar para que le diera paciencia y le llegaban más cosas y le llegaban más cosas y le llegaban más. Señor, revísteme de paciencia y más. Pues a los 6 meses dijo, oiga, hoy soy más paciente que hace 6 meses y aprendí la lección. Pero uno cree que uno le dice paciencia, entonces le quita todo. No, le manda más cosas para meterlo en el asador para que nosotros aprendamos a qué, a tener paciencia. ¿Qué más nos dice que debemos de ser? Debemos de ser fieles. El hombre es infiel por naturaleza, también por naturaleza pecaminosa. Humildes. Oh, Dios, yo creo que a todos nos ha trabajado en el orgullo, o solo a mí. Nos creíamos, caminábamos, no caminábamos, levitábamos, ¿sí? Y ahí Él nos tiene que a veces llevarnos al fondo de la piscina para que aprendamos, que es la humildad, ¿sí? La humildad nos dice, miren
a los otros como más altos que a ustedes. Nosotros siempre nos mirábamos así. Y en la palabra de Dios dice, mire los demás como si fueran más altos que usted. Dice, wow, ¿verdad? Sí, eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué cayó Satanás? Por el orgullo. Y bueno, el demonio propio, perdón, el dominio propio. Este también nos cuesta a nosotros mucho. ¿Por qué? Porque todos libramos batallas. Todos libramos nuestras batallas. ¿Y qué es lo que terminamos diciéndole al Señor? Señor, ayúdame a tener dominio propio. En mis conversaciones, en temas sexuales, en temas pasionales, en el trabajo, en todo. ¿Qué debe tener uno? Dominio propio. ¿Cuánto nos ha trabajado y nos viene trabajando el Señor en dominio propio? Muchos. Siempre quiere manejarnos ahí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos acá. Cuando usted vea y chulee pasado, deje por ahí uno que esté medio regular porque si no te mueres. Porque ya cuando estás listo te vas para el cielo. ¿Sí? Si quieres vivir más de un año, yo sigo como con el dominio propio. ¿Sí? Pero Dios, eso es lo que está buscando. Eso es lo que está buscando. Y es importante tener esa lista. Porque es que nosotros nos movemos en esos dos espacios. Y el Señor quiere que dejemos todos los frutos de la carne y que vayamos a los frutos del Espíritu. ¿Cómo estás tú? Uno tiene que hacer, y uno sabe dónde dice, y en esta lista, yo chuleo, y aquí, stop. Estoy trabajando, pues pongámonos a trabajar, a orar y a hacer acciones pertinentes. Entonces tenemos tres. Primero, conocer y amar a Dios. Luego, conocer y amar a mi prójimo. Y el tercero, estar, ¿qué? Creciendo espiritualmente a la medida del Señor. El cuarto, Dios nos hizo para servir. Es el servicio. ¿Sí? En Efesios 2:10 dice, servir a Dios sirviendo a los demás. ¿Sí? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, tenemos, o sea, el servicio no es una opción, es una obligación. Tenemos que servir. O sea, hay que entenderlo, que el servicio es un privilegio. Y imagínense, yo estoy en la nómina del Señor. Wow, yo trabajo para Dios. Y Dios de verdad, lo digo, y Dios sabe que es así. Y es que yo tengo, cuando yo hago estas cosas y sé que estoy en la nómina de Dios, me da muchísima alegría. ¿Por qué? Porque yo tengo dos réditos. Uno para el cielo. Y yo sé de verdad que cuando llegue al cielo voy a tener un aburrito allá. Pero tengo réditos en la tierra. Cuando el Señor se dice que nos dediquemos a las cosas de Él, que Él se dedica a las cosas nuestras, yo lo he vivido todo el tiempo. Porque el Señor da y da y da la provisión. Porque Él no se queda absolutamente con nada. O sea, muchos de los que estamos acá tenemos problemas financieros porque no hacemos lo que tenemos que hacer. El verdadero ser, el verdadero propósito es trabajar para Dios, no para los demás, no para mí. Porque yo cuando trabajo en una empresa y gano para mí. Ah, es que pago el diezmo. No, es que eso no se trata. Se trata efectivamente del verdadero servicio. Quiero un día hablar solamente del servicio. ¿Por qué? Yo entendí hace mucho tiempo que yo trabajo los fines de semana. Aquí estoy trabajando. Y en 3 semanas pues me rebusco para pagar los recibos. Pero el verdadero servicio está acá. Acá está la gran comisión, estamos llevando la palabra, haciendo cosas. Este es el verdadero servicio. Es muy molesto y muy incómodo cuando las personas creen. Yo recuerdo a Pacho que trabajaba allá con los sugieres y los decían, no, pues es que yo vine a ayudarte este fin de semana. Pues no, vino a ayudarme. Pues vayas, yo no necesito tu ayuda. Si usted vino a ayudarle a Dios, bienvenido. Pero a mí no me vino a ayudar. O sea, su servicio no es para Pacho, ni para Pedro, ni para Iván, ni para Juan. No, su servicio es para Dios. Y debemos de tomarlo en serio. De verdad. Y yo los reto, yo de verdad los reto que lo hagan ustedes para ver la bondad y la fidelidad de Dios. Yo los reto.
A ver si Dios se queda con un centavo de ustedes, no se queda con nada. Mire, cuando uno le dedica tiempo a Dios, Dios le dedica tiempo a uno. No le pida a Dios que le dé de su tiempo cuando usted no le da del suyo. Y se lo devuelve. ¿Cómo le da? ¿Cómo nos devuelve el tiempo Él? Con los buenos momentos que vivimos, con la paz en el corazón y con el tiempo. Yo estoy absolutamente seguro, y lo sé, que muchos de nosotros ya deberíamos de habernos muerto. Pero Dios está devolviéndonos todo el tiempo que nosotros le hemos dedicado. Venga, yo te estaba ahí reseñado para vivir 50 años, pero le has dedicado 10 de tus años ahí, pues yo te los voy a devolver, ya no te vas a morir a los 50, te vas a morir a los 60. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo ese negocio que estás haciendo. Y cuando nosotros entendemos el verdadero servicio. Wow. O sea, a mí algo que conmueve mi corazón es ver que un día llega el Señor Jesucristo, y el creador del cosmos, el que puso la tierra en su lugar, y estaban todos los discípulos ahí, vamos a comer. Y ubíquense contextualmente, o sea, ¿por qué tenían que lavarse los pies ellos? No hay mesas, se comía en el piso. Entonces yo cruzaban los pies y el pie del uno lo tenía en la nuca del otro. Por eso era que tenía que lavarse los pies, es un tema de higiene, es un tema claro. ¿Y eso quién lo hacía? El esclavo, pero no cualquier esclavo, el esclavo del esclavo del esclavo, porque también había esclavos de esclavos. Y el último en la cadena alimenticia era el que tenía que lavar los pies. Y cuando se queda Pedro, Juan ahí le dice, Pedro, bueno, ¿quién va a lavar los pies? Se nos olvidó el pequeño detalle, ¿sí? ¿Quién? Yo, allá, yo. Ah, entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que en el mercado de esclavos nos alquilan? ¿No? Y ellos comienzan a disertar y el Señor que todo lo sabe dice, estos 3 años y no entendieron nada del tema, pero absolutamente nada. Yo el gabán lo puso allá, présteme la toalla. Y el otro le dice, pues no, o sea, no, eso no lo podemos. El maestro al que nosotros honramos, el que ha hecho milagros, el que paró la tempestad en el desierto, el que todos los días sanaba enfermos, aventaba espíritus, ¿va a venir a lavar pies? Digo, si no lo hago, le dice a Pedro, pues usted no tiene parte conmigo. Parte es el servicio. Y bueno, entonces Pedro le dice, bueno, si la cosa es así, pues entonces baño y meto el cuerpo. Le dice, no, Pedro, no lo he entendido, maestro. Has andado conmigo 3 días, tú estás limpio, solamente necesito limpiarte ahí. Pero el servicio es lo que te da la limpieza. El quitarte el gabán y coger la toalla. ¡Wow! Eso es lo que nos da humildad. Eso es lo que nos da dominio propio. Esa es la forma en que yo le recompenso al Señor la gratitud que tengo todos los días de que Él tenga el alimento en mi casa. La gratitud de que todos los días amanezca con salud y con vida. La gratitud de que tengo una cama, de que tengo una casa, de que tengo un carro, de que tengo unos hijos, de que tengo unos padres, de que tengo unos hermanos, de que puedo respirar. Porque hace un año ni siquiera podíamos respirar. Y se lo dice alguien que estuvo en esa situación. Eso es servir. A eso estamos llamados. Era lo primero que deberíamos nosotros hacer. Servirle a Dios. Y yo le sirvo a Dios cuando sirvo a mis hermanos. Y es lo que menos conciencia hay. Hay tiempo para todo. Tiempo para visitar, tiempo para hacer. Y la verdad es que esta es una prédica que no es para ustedes. Es para los que no vinieron. Porque hay prioridades. Entonces un sábado es muy rico quedarse uno en la casa viendo, no sé, programa de Netflix. Es el tiempo que yo aprovecho para ir a ver a mi familia. ¿Cuál es tu familia? Es el tiempo para hacer otras cosas. Si tú quieres que Dios te devuelva el tiempo, sírvele a Dios y dedíquele a Dios. Que tú seas los brazos extendidos de Dios, que tú seas la boca de Dios, que tú seas los brazos de Dios para levantar, para armar, para hacer. Y de verdad yo le doy gracias
a los chicos que sirven con nosotros, porque realmente le están sirviendo a Dios. No se pueden ir hoy pensando evidentemente que Dios no está viendo cuáles son la extensión de sus brazos, lo que nosotros realmente deberíamos de hacer. Las prioridades están en la mano. Bueno, entonces nos hizo para servir, y el ejemplo de servicio es ese. Y el quinto y último punto es, pues Dios nos hizo con un propósito. Juan 17 o 18 dice, así como me enviaste al mundo, está hablando el Señor Jesucristo, yo los envío al mundo. Y cuando acordamos eso, pues Él tiene una conversación con su Padre, con Dios, y le dice, así como tú me enviaste, a ver, hagamos una reflexión, ¿a qué vino Jesús? ¿A hacer su voluntad o a hacer la voluntad de Dios? ¿A servirle al Padre o a servirse para Él? Pues lo que yo puedo entender es que los 3 años fueron años de servicio para Dios. Fue 3 años de prédica, de levantarse, de hacer, hasta de lavar pies. Eso era lo que dice. Y ahora dice, tú me los entregaste a mí, ahora yo los mando que hagan lo mismo. Y lo que vino a hacer el Señor Jesús no fue cualquier cosa. Y es a dar la vida. Ir a una cruz. Y yo todas las mañanas me confronto, yo pido un madero solo y digo, el Señor Jesucristo, el dolor más grande no fue en la cruz, sino fue en el Monte de los Olivos. Ahí dice que sus venas se rompieron y él lloró sangre. Y era la lucha que él tenía. Tenía una lucha impresionante. Y termina diciéndole al Señor, ¿qué termina diciéndole? Que se haga, ¿qué? Si yo puedo pasar este trago amargo, es, oiga, ¿no hay otra forma de hacerlo? Búsquese otra forma, tú eres Dios, búsquese otra forma de hacerlo, no hay otra. Entonces hágase tu voluntad y los hechos. Entonces nosotros debemos preguntarnos, dice ahora Romanos 8:28, súper contra conocido, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Y a continuación dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Eso significa que todos tenemos, ¿qué? Un propósito, ¿cierto? Porque a los demás Dios conoció de antemano también, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos, a los que ha sido llamados de acuerdo con su propósito. Y Efesios 1:10 dice, y el plan es el siguiente. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice, y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estaremos unidos con Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Wow, me encanta. No podría cerrar mejor que como Él lo dice. Él tiene un plan con nosotros. ¿Cuál es ese plan? ¿Se han preguntado? Pues es hora de que se lo pregunten. Es cuál es el plan, el propósito que tú tienes conmigo. Deje de pensar tanto en los planes suyos y comienza a pensar en los planes de Dios. Y dentro de ese plan, pues tenemos uno que ver lo que Él nos dijo. Y es Mateo 28, lo que conocemos nosotros como ¿qué? Como la Gran Comisión. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan seguro esto. Esto es lo que más me encanta de esta tarde, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hoy el Señor está aquí. Oremos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, gracias, gracias Señor, porque tu palabra es verdad, Dios. Queremos, Señor, con un corazón agradecido, un corazón dispuesto. Primeramente pedirte perdón, papá, cuando hemos sido necios, Señor, cuando hemos pensado solo en nosotros, cuando solamente nos acercamos a pedir y no tenemos la opción de decirte, Señor, aquí está, envíanos a nosotros.
Papá, perdónanos porque no nos hemos interesado en conocerte, porque en la medida que te conocemos, te amamos, Señor. Perdónanos cuando hemos sido indiferentes, Señor, con nuestros hermanos, Señor, los hemos amado, Señor. Hemos sido cizañeros, hemos hecho cosas que no vienen contigo, papá. Perdónanos, Señor. Queremos hacer las cosas bien, Señor. Y perdónanos, Señor, cuando no estamos creciendo a la debida forma que deberíamos de hacerlo, Señor. Queremos crecer en tu palabra, en obediencia, Señor. Y, Señor, perdónanos porque no hemos servido, Señor, no te hemos servido, Dios. ¿Sí? Estarás diciendo siervo inútil, Señor, y no, Señor, realmente queremos cambiar nuestra forma de ser, Señor. Siembra esa palabra en nuestro corazón, Señor, que no sea un momento, Señor, de sentimientos, sino una decisión de vida, Señor. Y papá, de verdad que queremos conocer ese plan maravilloso que tiene para nosotros, ese propósito. Háblanos, Señor, háblanos, Dios Todopoderoso. Estamos sedientes, Señor, de escuchar, Señor, de poner los dones, los talentos a tu servicio, Señor. Papá lindo y eterno, porque el mayor placer es amarte, Señor. Oramos en esta tarde, en el precioso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.